Muchísimas gracias por estar ahí. Bendiciones, que espero que hayan tenido un hermoso, o que estén teniendo, un hermoso día de sábado. Para, para nosotros fue hermoso el día de ayer. El día de ayer. Aquí es tempranito el domingo, pero estamos regocijándonos en el Señor porque es tan maravilloso. Es tan hermoso caminar con Él, es tan hermoso conocerle a Él y es tan hermoso que Él sea, que Él sea nuestro temple, nuestro modelo, porque es el mejor modelo a seguir. La luz se me ve así como medio en tinieblas. A ver, espero que hayan visto el Dios todo tenebroso. Y no quiero dar mucha imagen de tinieblas aquí, a ver, ahí. Porque aquí es que está oscuro todo. Normalmente me pongo enfrente de una ventana para las citas de nutrición, donde me da la luz del día, pero todavía no ha amanecido por aquí. Espero que se me vea bien. Antes de comenzar, me gustaría hacer así como en inglés se dice una disclaimer, un aviso. Creo que la gran mayoría de ustedes tienen suficiente sentido común para entender que este aviso es medio redundante. O sea, es un aviso redundante en realidad. Pero más que nada para otras personas que igual no se han dado cuenta de ello. Es un aviso que además hemos colgado, creo que hemos colgado en Facebook o estaremos colgando pronto si no lo hemos colgado ya. Y es con respecto a los seminarios y los estudios bíblicos en este canal. Y voy a usar una cita de John Bunyan. John Bunyan es aquel que escribió el libro el Progreso del Peregrino, o The Pilgrim's Progress, y luego escribió también la secuela de ello, o el siguiente libro que se tituló Cristiana. Por cierto, si hablan en inglés o si entienden inglés, les quiero dar una joya. Si van a una página web que se llama Audioverse o Audioverse en inglés, audioverse.org, pueden bajar las seis horas de una versión leída como de programa de radio en la cual está dramatizada. O sea, y aquí en Australia los largos viajes fueron llenados por años con el progreso del peregrino, con todos los caracteres, con Cristiana, con Christian, con Braveheart, con todos ellos, y los niños, bueno, lo hemos repetido un montón de veces por los viajes largos aquí en Australia. Se llama la página web Audioverse, y pondremos el link debajo, pero es solo en inglés. Para aquellos que sepan inglés, es genial para los niños, porque está puesto el énfasis, está leído como programa de radio, pero está puesto el énfasis. Entonces, John Bunyan fue un predicador del Evangelio muy cristocéntrico, con un entendimiento de las Escrituras muy profundo para la época. Escribió en el siglo XVII y dijo lo siguiente, y esto lo quiero adoptar como aviso para los seminarios. Escribió lo siguiente, en relación a todas las obras y todos los escritos que él escribía desde el ámbito cristiano. Decía, lee y piensa. Lee y compara lo que lees con la palabra de Dios. Si encuentras algún beneficio en lo que lees, da al Padre y a su Hijo la gloria. Y también ora por mí. Si me encuentras corto en esto o excedido en aquello, imputa todas esas cosas a mi debilidad, de la cual siempre estoy lleno. ¿Ok? Entonces, escuchar, leer y compararlo con las Escrituras. Si encontráis algo bueno, dar gloria a Dios. Si me he quedado corto en algo o exagerado en lo otro, atribuirlo todo a mi debilidad, de la cual siempre estoy llenísimo. ¿Ok? Entonces, yo sé que es redundante el mensaje, pero hay gente que no se ha dado cuenta de eso. Estos son estudios no cátedra. No es una ex cátedra. Yo soy papá de 5 hijos, pero no soy el papa. ¿Ok? Así que hay una diferencia.
en el acento. ¿Dónde está el acento? Soy papá de 5 hijos, pero no soy el papa. Por lo tanto, es la responsabilidad de cada uno de nosotros de ir a las Escrituras y ver en las Escrituras qué cosas son así y qué cosas no son así. Tenemos que llevar en nuestras conciencias el concepto de los bereanos. ¿Ok? Y la libertad en Cristo. Y la libertad en Cristo. ¿Ok? Vamos a empezar en el día de hoy. En pantalla solo va a haber unas citas, unas referencias, y el resto van a necesitar las Biblias. ¿Ok? Así que si tienen sus Biblias al lado, van a poder seguir mejor. Vamos a comenzar con una oración. Les invito a que me acompañen. Gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias, Señor, por tu ser el Señor del día. Y gracias, Señor, porque podemos tener una relación contigo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das a través de tu Santo Espíritu, Señor, de ser guiados a toda verdad a través de la palabra escrita. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, quiero que vengan conmigo al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 9. Voy a hacer también un poquitito de publicidad ahora. Estamos terminando una serie de estudios de las 7 señales del libro de Juan. El libro de Juan no tiene parábolas. El libro de Juan no tiene parábolas, pero tiene 7 señales. Esta, en Juan 9, es la 6ª señal. Y como estamos grabando estos estudios y solo nos queda poquito para ya subirlos, estarán subidos muy prontito, en los siguientes días, tal vez una semana o 2, lo que sea, pero saldrá cuando tenga que salir, los tiempos son del Señor. Como tenemos más estudio exhausto del capítulo, no voy a quitar, digamos, todas las guindas del pastel en este estudio. Solo voy a extraer una rama de ese estudio. En ese estudio hay un número de jóvenes que estamos estudiando juntos y otros menos jóvenes, por si acaso Rubén me está escuchando, y a otros no tan jóvenes, que extraemos las señales del libro de Juan, las 7 señales del libro de Juan, desde el punto de vista como si fueran parábolas, no porque no fueran reales, sino para extraer los conceptos y las lecciones pedagógicas de ella. Entonces, este particular capítulo le dedicamos como 1 hora y media o 2 horas en ese estudio y salieron un montón de joyas. Así que no se preocupen que no vamos a arruinar ninguna de ellas o no las más grandes. Me voy a centrar simplemente en un aspecto de este capítulo. Así que si vienen conmigo al capítulo 9 de Juan y vamos a empezar a leer los primeros versículos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. O sea, Jesús ya lo vio, pero no dijo nada. O sea, Jesús, que no se le escapaba ningún detalle, ya vio al hombre ciego. Era un hombre ciego que andaba mendigando. Y era un hombre ciego que era ciego de nacimiento. Jesús ya lo vio, pero no dijo nada. Es curioso, no dijo nada, pero alguien ya hizo la pregunta. Fijaros la pregunta. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es una pregunta que en realidad viene de las profundidades más teológicas de la tradición judía. ¿Traemos un pecado desde el vientre o es un pecado que empezamos a evolucionar? Los fariseos decían lo siguiente: la razón por la cual Jacob fue dado fue hecho el primogénito a pesar de nacer después que Esaú. Es porque de una u otra manera
Dios vio que Jacob, si os acordáis, y esto lo comenta uno de los jóvenes en el estudio, si os acordáis, Jacob e Esaú se están pegando ya en el vientre. Ya se están dando de golpes en el vientre. Sin embargo, Esaú sale, pero la mano que sale primero es la de Jacob. Y a Jacob se le pone la marca. Entonces, Jacob al final acaba teniendo la primogenitura, a pesar de que Esaú fue el primer nacido. Y la interpretación farisaica de ello es que, de una u otra manera, cuando se estaban pegando dentro, el que menos pegó fue Jacob. O sea, el que menos pecó fue Jacob. Entonces, ese concepto de quién pecó, ¿pecó los padres o pecaron los hijos? O pecó el hijo, para que este hombre haya salido ciego. Es un concepto teológico de la naturaleza del pecado. ¿Fue algo que los padres hicieron? ¿O fue algo que el hijo en el vientre hizo y por ello nació así? Le dio muchas náuseas a la mamá. Le dio muchas náuseas a la mamá, por eso ¡pum!, el Señor le castigó. Siempre está con esa unión, con ese hilo. El Señor le castiga. Es por ello que, como ya tienen ese estado de mente, hacen la pregunta. Es una pregunta heredada del debate farisaico, del debate de los que enseñan la ley. Han heredado ese concepto, han heredado esa pregunta. Pero fijaros cómo Jesús responde. Fijaros cómo Jesús responde en el versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fijaros, Jesús contesta la pregunta y dice: ni pecó él, ni pecaron sus padres. Y esto es importante entender porque hay una bacteria que si el niñito nace con esa bacteria en los ojos, el niñito se queda ciego. Y esa bacteria normalmente, no voy a decir ni el nombre ni nada para no quitar muchos de los detalles del estudio concretado en este capítulo de los 7 señales de Juan. Pero esa bacteria tiene de origen, es una bacteria que viene por transmisión sexual y normalmente por fornicación o por tener diferentes parejas íntimas. Entonces, esa bacteria en el canal de nacimiento, cuando el bebé está pasando por el canal de nacimiento, es la primera vez que el bebé está inoculado con bacteria. Según está pasando por el canal de nacimiento, está inoculado con bacteria. Si esa bacteria está presente en el canal de nacimiento, en el útero o la cervix o la zona genital de la mamá, y se le queda en el ojo, pierde la vista. Entonces, ¿quién pecó? Os hago la pregunta a vosotros. Entonces fue la mamá. O el papá, ¿quién sabe? Si es que es así, entonces fueron los padres. Los padres pecaron. Jesús ni echa la culpa a los padres, ni le echa la culpa al niño. Dice que para que las obras de Dios sean manifestadas en él. ¿Quién pecó, tú o tu padre, para estar como estás ahora? ¿Qué fue? ¿La borrachera de tu padre? ¿Fue la actitud miedosa de tu madre que te ha hecho miedoso? ¿Quién pecó? ¿O acaso tú eres aquel y aquella donde Cristo quiere que sus obras sean manifestadas en ti? 3 capítulos antes, en el capítulo 6, nos dice que las obras de Dios son que crean en Él. Esa es la obra de Dios, que crean en Él. Entonces, fijaros lo que ocurre. Este día en el cual está ocurriendo todo esto es un sábado. O sea,
Mira que Jesús podía haber encontrado cualquier otro día. ¿Por qué siempre se empeña en sanar el sábado este hombre? Parece que quiere entrar en controversia. Parece que quiere eh, eh, hacer pica o sacar pica. ¿Por qué en el sábado? En el sábado lo sana, pero no lo sana de cualquier manera. No, 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 no. Escupe en el barro, perdón, escupe en la tierra, hace barro y le pone barro en la cabeza, le pone barro en los ojos. ¿Saben qué? Eso estaba prohibido. Tú no podías hacer barro el sábado. ¿Sabían eso? No se podía hacer barro. Y como no se podía hacer barro, los niños no podían jugar en el barro los sábados tampoco. O sea, los niños no podían estar ahí al lado y empezar a hacer barrito con un palito en el suelo. Eso estaba prohibido. ¿Se dan cuenta que Jesús, solo por hacer el barro en el sábado, ya estaba rompiendo el sábado según la definición farisaica? Ya estaba rompiendo el sábado. Le manda a lavar y el ciego se lava y ve. Y claro, la gente empieza a decir, ¿este es el ciego que estaba ahí siempre pidiendo? No, no es él, se parece a él. Y él dice, no, no, soy yo. ¡Qué alegría! ¡Qué regocijo! Este es un nombre, quién sabe, 20 años, 25 años, quién sabe. Sabemos que es de edad, porque testifica luego. Y sabemos que es de edad porque sus padres dicen, bueno, él es de edad. Ya tiene edad suficiente. No sé, 18 años, 21 años, no lo sé. No pone la edad. Lo que sí es que esto es un milagro para regocijarse. Es un hombre que ha nacido ciego, que ha tenido que vivir tumbado en las calles pidiendo, porque no había seguridad social, no había pensiones, no había nada de eso. Y para un inválido, la única manera de ganar dinero era pedir limosna. Ha estado ahí pidiendo limosna toda su vida. Ahora puede ver, habrá que regocijarse, ¿no? Pues no, de regocijarse, nada. Fijaros lo siguiente. En el versículo 13, alguien llega. Versículo 13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Dos cosas que Jesús hizo mal. Lo sanó e hizo lodo. Lo sanó e hizo lodo. ¿Se pueden imaginar un evento así en las noticias a día de hoy? Una persona que ha nacido ciega, que alguien le ha puesto barro en los ojos y ahora ve. Y es un milagro legítimo, no falso, sino legítimo. Aparece en todo, es la buena noticia del COVID. Por lo menos tenemos una buena noticia del COVID. No, 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 no. Es que esta gente ni celebra eso. Fijaros. El versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Ha hecho lodo y ha sanado. Así que no puede ser de Dios. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Había guerra entre ellos. Había argumentación entre ellos. Había a ver quién tiene razón entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, los fariseos le están diciendo nuevamente, esta es la segunda vez que le preguntan, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿que es profeta? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? O sea, ni lo creen, no se están regocijando. No están dando gracias al Señor, no se están ni siquiera alegrando por el hombre.
Si el hombre no se ha presentado ahí por voluntad propia, el hombre no ha ido ahí a decirles, mira lo que me ha pasado a mí. No, no, le han traído a él. Y ni siquiera lo creen. Sus padres respondieron, versículo 20, y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Y fijaros por qué los padres responden de esta manera. Fijaros, es increíble. Si tú eres un padre de un hijo que ha nacido ciego, ¿cómo tienes que estar? Tienes que estar regocijándote. Tienes que estar alabando. Tienes que estar, wow, esto es increíble. No, están aterrorizados. Estos padres están aterrorizados. Fijaros, el versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y ser expulsado de la sinagoga para un judío es ser expulsado del reino. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Ser expulsado de la sinagoga en la mente judía significa que tú has sido expulsado del reino de los cielos y has entrado en condenación y no hay salvación en ti. O sea, que no es que, bueno, pues que me echen. No, no, no te están echando de la piscina. No te están echando de un bar. No te están echando de la biblioteca porque estabas hablando. Te están echando del reino de los cielos. Y ni siquiera les permiten a sus padres ese temor a regocijarse de que su hijo ve. Qué increíble, ¿eh? Les han robado a estos padres el gozo de regocijarse en que su hijo ciego ahora ve por temor a perder el reino de los cielos. Uno dice, no, no, no es el reino de los cielos. Sí, sí es. En la mente judía es que te saquen de la sinagoga. Significa que no tienes más salvación. Porque los gentiles se pierden. Y como los gentiles se pierden y a ti te han sacado de la sinagoga, tú estás perdido como los gentiles. Fijaros. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Wow, ellos saben que Jesús es pecador. Curioso. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Quiero hacerles una anotación aquí. Este hombre que ha sido sanado, ni siquiera conocía a Jesús. Como dice como decíamos cuando éramos pequeñitos, alucina vecina. Que no sabía ni siquiera quién era Jesús. Que ni siquiera impartió su fe en Cristo para ser sanado. Que no sabía quién le estaba poniendo las manos en la cara o en los ojos con barro. Que lo único que hizo fue ir a lavarse sin saber el nombre de Cristo siquiera. Es increíble, porque esta es una de las 7 señales en el libro de Juan. Uno de los milagros más increíbles. Y el hombre ni siquiera sabe quién es Jesús. Ha recibido vista y ni siquiera sabe quién es Jesús. Versículo 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Que te abrió los ojos? Otra vez. Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Parece que tienen un problema de sordera. ¿Sí? ¿Problema de sordera? Porque no están escuchando. Es la tercera vez que le van a preguntar. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? No lo dijo con esa ironía, simplemente les dijo, ¿acaso es que queréis vosotros también ser sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron,
Tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. ¡Wow! Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y eso les enfureció de tal manera que fijaros cómo responde. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. O sea, ¿os acordáis la primera pregunta? ¿Quién pecó? ¿Los padres o él? Bueno, la respuesta de Jesús es ninguno de ellos. La respuesta de los discípulos de Moisés es ¿quién? Tú. Tú. ¿Por qué? Porque los padres no se han mojado las manos. Los padres no se han manchado las manos, no han declarado nada. Están limpios, no les han echado a la sinagoga, no les han expulsado a ellos. Pero con las respuestas de él, en la mente de los discípulos de Moisés, ya saben quién es el pecador. No eran los padres, evidentemente. Ya sabemos quién es. Es él. Él es el pecador. Más tarde en el capítulo nos damos cuenta que en realidad ellos no solo estaban sordos, sino también estaban ciegos, respondiendo a las palabras del Señor que dice, tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen. Ok, voy a compartir una pantalla aquí. Tenemos los discípulos de Moisés en el Nuevo Testamento. Tienen diferentes nombres, diferentes posiciones. Tenemos a los fariseos, a los escribas, los maestros de la ley, los intérpretes de la ley y los saduceos. Los fariseos, la definición de fariseo es los separados del resto, los separatistas, los separados en santidad. Los que están por encima del resto, los que son los únicos y más limpios. Seguidores de las tradiciones y prácticas religiosas judías. Interpretadores literales de las escrituras del Antiguo Testamento. Esos son los fariseos. Luego tenemos los escribas. Cuando este hombre fue expulsado, entender que es expulsado no solo del meeting, no solo de la reunión que estaba teniendo. Espero que todos hayan dado cuenta que le acaban de expulsar de la sinagoga, porque le acaban ellos de declarar a él discípulo de Jesús, y cualquiera que confiese a Jesús será expulsado de la sinagoga. Los discípulos de Moisés le acaban de sacar de la sinagoga al discípulo de Jesús. Y para que eso ocurra, ese detalle tiene que estar registrado. Y para registrar el detalle necesitamos a los escribas. Los escribas son los que copian el detalle, apuntan el nombre y hacen, digamos, el formulario legal o el papeleo de la expulsión de este hombre. Quiero que entiendan que no es que le hacen salir de la habitación, no, lo acaban de expulsar. Le acaban de sacar de la sinagoga. Acaban de declarar que es una persona perdida. Acaban de declarar que es una persona que no tiene esperanza de vida eterna. Acaban de declarar que él está lleno de pecado. Y es por ello que como un leproso tiene que ser apartado de Israel. Acaban de declarar su sentencia de muerte. Estás fuera de Israel y por tanto muerto en tus pecados. Luego tenemos a los maestros de la ley y a los intérpretes de la ley. A veces son dos títulos interrelacionados. Unos te enseñan la ley y otros te los interpretan, dependiendo de cuántas partes del Antiguo Testamento y cuántas partes del Talmud. El Talmud son libros o comentarios bíblicos fuera de las escrituras que comentan
ciertas partes del Antiguo Testamento. Y luego están los saduceos, que los saduceos simplemente se fijan en lo que es el Torá, los primeros 5 libros, pero al mismo tiempo son helenistas. Helenistas significa que les gusta mucho la filosofía y el estilo de vida de los helenos o de los griegos. Entonces, los fariseos les llamarían a los saduceos liberales y los saduceos le llamarían a los fariseos conservadores. Pero ambos se juntan para ir en contra del testimonio de Jesús. Quiero que entiendan una cosa. Uno puede ser seguidor de Cristo y no discípulo de Cristo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo uno puede ser seguidor de Cristo y no discípulo de Cristo? Muy simple. Cuando nosotros vemos los 4 evangelios y empezamos a ver las historias de Jesús, te das cuenta que Jesús está enseñando aquí, está enseñando allá, está enseñando aquí. Está escuchando la historia, Jesús está enseñando y de repente esta frase aparece. Y entre ellos había un escriba, o entre ellos había un fariseo, o entre ellos un maestro de la ley preguntó. ¿Se dan cuenta que están en todos los lados? O sea, ya puedes estar ahí en el desierto, hablando a un grupo de gente y dice, y escuchándolo los fariseos, pero que también estaban ahí. Sí, 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 es que siguieron a Jesús, es que seguían a Jesús, pero eran discípulos de Moisés. Seguían a Jesús y eran discípulos de Moisés, no de Cristo. Ok. Moisés habló de Jesús. Fijaros, en Juan 5, Jesús dice lo siguiente: ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, a quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. En donde vosotros habéis puesto vuestra esperanza. La esperanza de su salvación estaba puesta en Moisés. Por eso ese joven rico le dice a Jesús, atrevido, y le dice, toda la ley ya la he cumplido. ¿Dónde ha puesto su esperanza? En seguir la ley. ¿De quién? De Moisés. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, donde hablan de mí, ¿cómo vais a creer mis palabras? Fijaros, en Deuteronomio 18 Moisés dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor, tu Dios. A él debéis oír. A él debéis oír. En Juan 7 nos dice, entonces algunos de la multitud cuando oyeron estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. ¿Qué profeta? El que Moisés dijo que iba a venir y a él había que escucharle. La gente entonces, al ver la señal, Juan 6, que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. De hecho, cuando Juan primero aparece, preguntan, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Él dijo, no, no soy. ¿Eres el profeta? Y él respondió, no, no soy el profeta. Mateo 17, tenemos el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración, donde, he aquí, se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y la gloria de Dios es manifestada en Cristo en ese momento. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas o 3 tabernáculos pequeños. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió. Y una voz salió de la nube, diciendo,
Este es mi hijo amado, en quien me he complacido. Y luego, ¿qué pone? A él oíd. Tiene a Moisés al lado y le dice, oír a él, a Cristo. Seguir a Cristo. Cuando nosotros vemos los evangelios, nos damos cuenta que en todo momento Cristo está de una u otra manera rompiendo el concepto de corset donde el pueblo judío se encontraba. Para aquellos que hayan escuchado la presentación El Dios Todo Tenebroso, mostramos cómo Jesús empezaba y decía, habéis o escuchado, o se os ha dicho, que tenéis diente por diente, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, poner la otra mejilla. ¿La habéis escuchado de quién? De los discípulos de Moisés. ¿Sabes lo que también habéis escuchado? Habéis escuchado que tenéis que amar a vuestro prójimo, pero odiar a vuestros enemigos. Y yo os digo que améis a vuestros enemigos. ¿De dónde lo han escuchado? De los discípulos de Moisés. Pero no solo eso, sino que los discípulos de Moisés, fijaros, enseñaban, porque así lo sacaban de los escritos de Moisés, que a un leproso no había que acercarse. Y Jesús es como que al acercarse decía que a un leproso, habéis escuchado que a un leproso no hay que acercarse, pero yo os digo, iba ahí y limpiaba al leproso. Habéis escuchado que si alguien nace ciego es culpa o de los padres o de él, pero yo os digo, para que la gloria de Dios sea manifestada. Habéis escuchado que a una mujer cogida en adulterio hay que apedrearla, pero yo os digo, el que está libre de pecado que tire la primera piedra. Habéis escuchado, no te sientas con pecadores, pero yo os digo que me voy a entrar en la casa de Zaqueo para que la salvación entre en su casa. Habéis escuchado, no sanar en sábado, esperar a que se ponga el sol, pero yo os digo, hacer bien en el sábado, sanar y quitar las cargas de estas personas. Habéis escuchado que los niños no se pueden acercar a Dios, pero yo os digo que se acerquen a mí. No sé si estáis dando cuenta, pero lo que Jesús está haciendo está quitando todo el velo del Antiguo Testamento y nos está mostrando cómo Dios es. Habéis escuchado que Dios viene aquí a juzgar, pero yo os digo que aquí a juzgar, a condenar, no he venido, sino a salvar. Pero está rompiendo todo. Lo está rompiendo todo o lo está clarificando todo. Habéis escuchado guardar el día de reposo. Pero yo os digo, venid a mí, porque si tenéis el día y no me tenéis a mí, no tenéis nada. Fijaros, habéis escuchado, no recoger para comer en el día de reposo. Mira, los discípulos están yendo por el camino y se mete en un campo de trigo. O sea, no lo puede hacer más descaradamente. Pero yo os digo, y entra en el campo de trigo. Habéis escuchado que el profeta viene y yo soy él que ha sido enviado. Y no me seguís a mí, seguís todavía a Moisés.
Los discípulos de Moisés están intrínsecamente apuntados en los últimos tiempos. Sabéis que los discípulos de Moisés han seguido hacia adelante. Han seguido con los tiempos, porque así donde hay discípulos de Jesús, siguiendo a Jesús, de la misma manera que nos muestran los evangelios, siempre va a salir un maestro de la ley. Un maestro de la ley que te va a decir que eso no es legal que hagas. Y ese maestro de la ley siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque allá donde están los discípulos de Jesús, hay otros que le siguen, pero no son discípulos de Moisés. ¿Y por qué digo que van a estar en los últimos tiempos? Porque Jesús dice que justo antes de venir, creyendo que están haciendo a Dios un servicio, te expulsarán de las sinagogas. ¿Se han dado cuenta que eso está en el contexto de los últimos tiempos? Está en el contexto de los últimos tiempos. ¿Qué hace esa gente ahí? Esperar un momentito. Porque cuando Jesús habla del fuego, del horno de fuego, cuando Jesús habla de la oscuridad, del rechinar de dientes, del pisoteo del lagar, cuando el Jesús está hablando de todos esos conceptos, está metiendo en ese lado a un grupo de gente. Y ese grupo de gente no es María Magdalena, la prostituta. Ese grupo de gente no es Zaqueo. Ese grupo de gente no es Leví. No es ni siquiera Cornelios. Ese grupo de gente no es ni siquiera el carcelero en Filipa. Ese grupo de gente, leer los evangelios, el grupo de gente que está con los hipócritas en el rechinar de dientes, el grupo de gente que se semeja al hermano mayor, el grupo de gente que rechina los dientes porque los otros no merecen el mismo pago. Amigos, el grupo de gente que se queda fuera en la oscuridad no son los que nacieron ciegos, sino los que creen que sí ven. Amigos, ¿va a haber gente que se va a quedar en la oscuridad y el rechinar de dientes? O claro, hay un grupo que acaba quedando en el rechinar de dientes. Y en la oscuridad, claro. ¿Hasta cuándo? Hasta que se den cuenta. De momento en la oscuridad. Pero entender lo siguiente. Que no son las prostitutas las que están ahí. Que no son los drogadictos los que están ahí. Tú lees las escrituras. Y en Mateo 23 Jesús nos dice, o les dice a los discípulos de Moisés, ustedes no entran. ¡Ay, ay, 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 ay! Que los que se creen primeros van a acabar siendo los últimos. Los que creen que ya tienen mesa reservada al cerquita de Jesús van a ser los últimos. Que los que están deseando que haya un lago de fuego para conseguir consumir al pecador son los mismos que van a acabar en ese lago de fuego. ¿Os dais cuenta? Es como que se están condenando ellos mismos. Se están condenando ellos mismos. Porque el pecado en contra del Espíritu Santo es que no tienen perdón en ellos. No perdonan a nadie. Se creen por encima de todos. Su verdad es la verdad suprema. Más verdad que Cristo mismo. Estos fariseos en los evangelios tenían una verdad por encima de la verdad de Cristo.
Estamos locos. Por encima de la verdad de Cristo. A lo largo del libro de Hechos, vemos un enemigo en contra de Pablo, en contra de Esteban, el primer mártir. Cuando Esteban está manifestando la verdad del Evangelio en Cristo, les lleva a Moisés y de Moisés les va moviendo a Cristo. De Moisés les va moviendo a Cristo. Les está explicando cómo estamos llegando a Cristo, la verdadera luz que por fin se ha manifestado, que por fin la salvación se ha manifestado, que la promesa de Génesis 3:15 por fin se ha manifestado. Les está moviendo, quiere llevar a Cristo. ¿Sabe lo que hacen ellos? Se ponen los dedos en las orejas y no escuchan. Solo para cumplir las palabras de Jesús, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Saulo de Tarsos era uno de ellos y se movió de ser discípulo de Moisés a ser discípulo de Cristo. Pero cuando era discípulo de Moisés, perseguía a Cristo persiguiendo a la iglesia de Cristo. Perseguía a Cristo persiguiendo a la iglesia de Cristo. Cuando se convirtió a discípulo de Jesús, los discípulos de Moisés fueron los que le hicieron la vida imposible. Amigos, Pablo acabó decapitado en Roma porque el que le llevó allá fueron los discípulos de Moisés, la presión que le pusieron. Cuando habló con Félix, le dijo, quiero ir a Roma para salvarse, no para salvarse, sino para, de una u otra manera, lo que le llevó a la cárcel en el primer momento fueron los discípulos de Moisés. Y allá donde iba Pablo iba sembrando en Éfesos, iba sembrando aquí, iba sembrando en el otro lado, etcétera, etcétera. Los discípulos de Moisés se alineaban con los gentiles para crear revuelta y atacar a Pablo. Fíjate, de los discípulos de Moisés, cuando les convenía, se alineaban con los gentiles para atacar a Pablo. Y allá donde Pablo iba sembrando, venían los discípulos de Moisés a quitar lo sembrado. Pablo hablaba de la libertad en Jesús, venían los otros a presentar la circuncisión. Pablo hablaba de la libertad que tenemos en Cristo y los otros traían el ministerio de la condenación. Pero es que esto no ha acabado, porque no va a acabar hasta el final, porque los dos grupos van a estar hasta el final. Y el gran engaño es que el grupo de los discípulos de Moisés creen que lo están haciendo por hacer un servicio a Dios. Y el Señor les dará a un engaño. Porque están todavía con sus ojos velados. Porque el velo es solo quitado en Cristo. ¿Os estáis dando cuenta de la ironía de esta situación? Los mismos que creen tener los oráculos de la palabra de Dios, porque no tienen al Dios de los oráculos. Esos oráculos les están condenando a ellos. Siempre aprendiendo y sin embargo negando el poder de Él. Es increíble. Es increíble. Es como estar viendo una de esas películas que tienen como giros. Pa, pa, pa. Y te creías que el asesino era este y resulta que el asesino es el otro. Y resulta que el que se cree que ya está ahí y que es mejor que el resto va a acabar rechinando los dientes. Amigos, que el que acabó en la cárcel, en Mateo 18, el que acaba en la cárcel, el siervo que acaba en la cárcel, no es un asesino. No vende drogas. El que acaba en la cárcel hasta que pague todo lo que tiene que pagar. No es un adúltero. No es un ladrón.
El que acaba en la cárcel es el que no pudo perdonar a su hermano por la deuda que su hermano tenía con él. Hasta los mismos apóstoles fueron contaminados en su día. Y Jesús les dijo, cuidado con la levadura de los fariseos. Porque Juan y Santiago vieron a un hombre que estaba predicando en el nombre de Jesús, pero no era uno de ellos, y les dice, ¿qué quieres que hagamos? Ahí hay uno que está predicando en tu nombre, que caiga fuego del cielo y lo mate. Y Jesús dice, pero si está predicando en mi nombre, ¿qué más da si es de tu grupito o no es de tu grupito? Que esto no es un club, que el mundo es muy grande y hay 7.000 millones de personas que no conocen a Cristo, que no se han dado cuenta que hace 2000 años atrás Dios envió a su Hijo para salvar al mundo y viven las esclavitudes. Amigos, os digo una cosa, hay gente en las cárceles hoy, que han encontrado a Cristo y son más libres en las cárceles que muchos predicadores en el púlpito. Hay más gente libre entre barrotes de una cárcel que muchos en un púlpito. Porque no han encontrado la libertad en Cristo. Esta semana me manda una persona una nota y me dice, Óscar, he visto la presentación El Dios Todotenebroso. ¡Qué libertad! ¡Qué libertad! ¡Qué libertad! ¡Qué libertad! Solo podía poner eso. ¡Qué libertad! ¡Qué libertad! ¡Qué libertad! ¡Qué libertad! Y yo le pongo, ahora entiendes por qué estoy contento siempre. ¿Por qué? ¿Cómo no voy a estar contento? Si soy libre en Cristo, si mi Padre me ha amado tanto, que me ha dado la libertad en Él de este pecado. Vivo por fe y sé que esa fe será manifestada en una realidad, porque Él viene. Él viene, Él ya ha firmado con su sangre. Mi libertad está ya firmada, está garantizada. Su palabra vale oro. Yo ya estoy libre en Cristo Jesús. El que tiene el Hijo tiene vida. Yo tengo vida hoy. Hoy. Si el Hijo te ha hecho libre, eres libre. Soy libre hoy. Por eso, una de las cosas que los discípulos de Moisés quieren hacer continuamente es volver a esclavizar a aquel que ya ha sido liberado. Lo consiguieron con los Gálatas, al menos por un tiempo. Y Pablo les dice a los Gálatas, pero ¿quién os ha embrujado? Estabais libres. ¿Quién os ha vuelto a esclavizar? Os habíais movido del ministerio de la condenación al ministerio de la vida, de la muerte a la vida, de la condenación a la misericordia. ¿Quién os ha regresado para atrás? Esa es la misión, ese es su ministerio. El ministerio de los discípulos de Moisés es quitarte la libertad en Cristo. Porque no son discípulos de Jesús, por lo tanto su ministerio no es Cristo. Su ministerio es esclavitud. Y cuando uno está esclavo, le cuesta sonreír. ¿Se han dado cuenta? Cuando uno es esclavo, le cuesta sonreír. Cuando uno es esclavo, le cuesta estar contento. Cuando uno es esclavo, hasta le molesta que otros sonrían. Cuando uno es esclavo y reniega, hasta le molesta ver a otros que están libres. Como decía mi abuela, mal de muchos, consuelo de tontos. Son esclavos ellos y te quieren esclavizar a ti. Porque si los dos, si yo estoy haciendo un examen en el colegio y yo saco un 3, me siento terrible. Pero si miro al de al lado y el de al lado ha sacado un 3 o un 2,5, oye,
No soy el más tonto. Mal de muchos, consuelo de tontos. Y el ministerio de los discípulos de Moisés es hacerte esclavo nuevamente. Y para ello usan la intimidación. Para ello usan la intimidación. Para ello, si tú declaras que Cristo es tu Salvador, si tú declaras que tú vives en Cristo porque Él te ha hecho libre, si tú declaras todo esto, y si tu único evangelio es que Dios ha venido aquí a rescatarte y a rescatar a este mundo, y que tú lo has aceptado y que tú estás viviendo por ello, si ese es tu evangelio, tratan de mancillarlo. Tratan de decir, para, no más. Hablemos un poco también de los mandamientos. ¿Por qué? Porque son maestros de la ley. Porque los discípulos de Moisés son los maestros de la ley y los que interpretan la ley. Y los que son más que el resto, más iluminados que el resto, tienen más verdad que el resto, incluso si esa verdad está por encima de la verdad de Cristo. ¿Están contentos con Cristo? Yo sí. Yo sí. Porque ahora puedo vivir por fe en aquel que me amó. Ahora puedo yo mirarle y decir, Señor, ¿tú qué piensas de mí? Oh, Oscar, eres mi hijo. Y he puesto sobre mí tu espíritu. Y es por ello que no mentirás. Oh, aleluya. No por mis obras, sino por su palabra, por su palabra, por su palabra. ¿Qué más dices de mí, Señor? Oh, Oscar, he puesto mi espíritu en ti. Ese corazón de piedra ha sido roto. Y esas leyes de piedra han sido rotas con ese corazón. Y he puesto sobre ti mi espíritu. ¿Y qué dices de mí, Señor? Oscar, que no matarás. No mataré, Señor. No, no, no. No solo no matarás, Oscar, sino que ni siquiera llegarás a odiar a una persona. ¡Wow! ¿Y qué más dices de mí, Señor? Oscar, que guardarás el sábado. ¿Ah, de verdad? Sí. Pero, Oscar, detrás del sábado estoy yo. ¿Qué significa? Que te guardaré en mí y caminarás conmigo todos los días de tu vida. Y estando conmigo, no hay oscuridad. Y es como que el sábado nunca acaba. ¡Oh, Señor! ¿Qué más dices de mí? Oscar, que llevarás mi nombre. Y no lo llevarás en vano. No, porque no es un nombre escrito en palabra. Es mi carácter. Oh, Señor, ¿y todo eso lo haces tú? Todo eso lo hago yo en ti. Porque todo esto es la obra de Dios, no del hombre. Todo esto es la obra de Dios, no del hombre. ¿Y qué tengo que hacer yo, Señor? Descansa en mí. No levantes tus brazos. Mira la salvación como yo libero a mi pueblo. Y verás la gloria de Dios manifestada. Esa promesa no es para Oscar, es para Walter, es para Elizabeth, es para Fernanda, es para Fernando, es para Mercedes, es para Vicente, es para Mili, etcétera, 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 etcétera. Que no es para mí, que es para todos, que es el papá de todos. ¿Cómo no vamos a estar felices en el Señor? Que nadie te robe
la relación que tu Padre quiere establecer contigo. Que nadie te la robe. Utilizarán intimidación, utilizarán manipulación de las escrituras. Irán a los escritos de Moisés para manipular, para confundir. Para algunos, incluso, podrán incluso amenazarte que te van a sacar del reino de los cielos. ¿Cómo pueden hacer eso? Te sacarán de las sinagogas. ¿Sabe lo que le pasa al cieguito? Juan capítulo 9, versículo 35. Ya le habían expulsado. Oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor? Para que crea en él. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor. Y le adoró. Así que si pasas por alguna de esas situaciones, recuerda que el Señor escucha. Y lo único que te va a hacer es una pregunta. ¿Crees en mí? Sí, Padre. Ya está, suficiente. Porque aquel que cree en él será salvo. Eso se llama evangelio de parvulario. Eso se llama que ese evangelio lo puede predicar un niño. Un niño lo puede predicar. No necesita una teología si entiende el evangelio de Cristo. Mary compartió algo conmigo bien interesante y en la edición de este vídeo posiblemente pongamos la imagen. Es la imagen de un águila volando. Y en esta imagen del águila hay un cuervo negro. Como los mismos cuervos negros que en Mateo 13, cuando Dios va sembrando su palabra con las semillas, vienen estos cuervos negros y lo van robando, como los discípulos de Moisés que continuamente, ¿sabe cuánta gente me ha dicho, Óscar, escucho uno de tus mensajes y, man, me siento que la carga se ha quitado, me siento que Dios me ama, me siento que me ha perdonado, que quiere caminar conmigo, me siento... Pero luego al día siguiente, esta persona me habla y me siento, pues sí que soy malo, pues sí que el Señor no me ¿cómo me va a perdonar a mí? No, tengo que hacer algo. ¿Se dan cuenta? Viene el cuervo negro y saca la semilla que ha sido plantada. ¿Ok? Pongan una red. ¿Ok? Pongan una red para mantener los cuervos fuera. ¿Ok? Entonces está este águila. Está este águila y llega un cuervo negro. Y el cuervo negro, yo nunca lo había visto. Me lo mostró Mary. Nunca lo había visto. Tal vez ustedes lo conozcan. Este cuervo negro se sube encima del águila. O sea, el águila está volando y el cuervo negro se sube encima del águila y le empieza a picotear. Le está picoteando. Pero el águila no se defiende. Extiende sus alas y empieza a subir más para arriba, y más para arriba, y más para arriba, y más para arriba, y más para arriba. Y llega un momento que no hay suficiente oxígeno para el cuervo y el cuervo cae. No hay suficiente oxígeno para el cuervo tan arriba y el cuervo cae. ¿Qué hacemos cuando vienen los cuervos a picotear nuestras cabezas? Sube para arriba. Extiende tus alas. Porque en Isaías 40 nos dice que renovará nuestras fortalezas y nos dará alas como de águila. Y sube para arriba, sigue subiendo para arriba, sigue subiendo para arriba, porque el águila depende del viento para subir, como nosotros dependemos del Espíritu Santo para subir para arriba. Agarrémonos al Señor, sigamos para arriba. No te des la vuelta, no picotees. El picotear es de cuervos, no de hijos de Dios. El picotear es de cuervos, no de águilas, que son llamadas hijos de Dios. Simplemente sube
más para arriba. ¿Ok? Esos cuervos en la oscuridad ya caerán en la oscuridad. Hasta que un día se den cuenta que lo único que quería el Señor de ellos es hacer también de ellos águilas. Ahí alguien está mostrando la imagen. Ajá, sí. Ahí está, Elizabeth está mostrando la imagen ahí. Le voy a pedir a Mary que la ponga también en pantalla cuando haga el editado, para que lo podamos ver todos también en el vídeo. ¿Ok? Disfrutar del gozo del Señor es nuestro. No dejéis que nadie lo quite. Ah, ahí está. Ajá. Ahí está, fijaros. Tenemos el cuervo encima, se posa en el águila y sube en el águila. Y la empieza a picotear, a picotear, a picotear. Es el único pájaro que se atreve con un águila. Es increíble, ¿eh? Es increíble. No se te olvide a ti que eres águila, no cuervo. Vamos a cerrar con una oración. ¡Hey! Discípulos de Cristo. Vamos a cerrar con oración. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad no solo de seguirte, sino de ser llamados discípulos de Jesús. Gracias, Señor, porque has venido aquí a abrir nuestros ojos, a retirar ese velo, a abrir nuestro entendimiento. Y abriendo ese entendimiento, con ello abrir nuestro corazón a ti. Te damos las gracias, Señor, por el amor que tienes para con todos nosotros. Incluso para los cuervos. Todos son criaturas tuyas. Gracias, Señor, también por enseñarnos que en ti lo único que nos queda es seguir subiendo, subiendo y subiendo, abriendo nuestras alas y dejando que el viento de tu espíritu nos vaya subiendo y acercando más a ti. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estar ahí. Disfruten de lo que les queda de día. Disfruten de la semana. El Señor quiere caminar con nosotros todo el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Que el Señor les bendiga mucho. Chao, chao.